de ustedes dos. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada del Congreso Virtual de Derecho Internacional, con la tercera exposición del ex canciller Jorge Fori. Primero vamos a escuchar unas palabras del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Javier Haga. ¿Qué? Adelante, Javier. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Muy buenas tardes nuevamente. Quisiera darle la bienvenida al doctor Fori, que es un reconocido graduado de nuestra casa de estudio, un santafesino que nos ha hecho sentir orgullosos por las responsabilidades institucionales que ha tenido en el país y por su formación a lo largo de muchos años en temáticas internacionales. Así que es un gusto, doctor Fori, volver a verlo, y bienvenido, aunque más no sea en forma virtual, a su facultad. Gracias. Si me permiten, quiero agradecer y felicitar a la agrupación estudiantil Apertura Universitaria por esta iniciativa de generar espacios de debate, de reflexión, de análisis, que siempre son importantes para el ámbito académico, el ámbito universitario, y sobre todo la etapa de formación, que en la etapa en la que están ustedes, de formarse para los futuros profesionales. Así que felicitaciones. El año pasado también hicieron un evento muy importante y lo siguen haciendo. Si me permiten, una última reflexión que tiene que ver con la temática elegida. Es una temática muy importante. Hoy no podemos concebir un profesional del derecho, hombre o mujer, que no sepa lo que está pasando en el mundo. La globalización como fenómeno social, político, cultural, económico, es importante que los futuros profesionales los tengan muy en cuenta. Por eso es que esta temática es oportuna y sirve para la etapa de formación profesional. Hace unos días atrás tuvimos un debate acerca del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Lo que está pasando con Israel y Hamas terrorista, ¿no? Y en ese análisis concluíamos que en el ámbito universitario esas discusiones no tienen que pasar por los carriles de actitudes binarias. No son actitudes para tomar partida por blanco o negro, o por Boca o River, sino que el ámbito universitario es necesario racionalizar. La razón, más que las pasiones, tiene que imperar en el ámbito universitario. Y esa razón tiene que tener sus fundamentos en los valores constitucionales, que son los valores democráticos, los valores sustentados en los derechos humanos, los valores de la igualdad, de la libertad y del respeto hacia los demás. Estoy convencido que estas jornadas también llevan esa impronta, de poder analizar lo que sucede en el mundo con el espíritu de la racionalidad, con el espíritu de los valores, con el espíritu axiológico, que debe imperar siempre en un ámbito universitario, y más en nuestra casa de estudio, que es hija de la reforma universitaria, y lo sostenemos con mucho orgullo, de pensar que la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, siempre son bienvenidas. Así que, sin más, mis palabras de agradecimiento, decirle al doctor Fori que esta es su casa, que pueda contar con la facultad toda vez que sea necesario para dar conferencias y hacer análisis reflexivos, tan importante como lo ha hecho en otros años anteriores, y a la agrupación para seguir adelante, a la agrupación estudiantil, seguir adelante, para seguir engrandeciendo nuestra prestigiosa centenaria casa de estudio, para que la universidad pueda cumplir un rol importante también en esta etapa de grandes problemas que padece el país. Creo que los universitarios podemos ayudar, podemos contribuir a fortalecer las instituciones de la democracia y la república. Creo que ese ha sido el espíritu de todos estos años que hemos estado gestionando la facultad, y también creo entender que es el espíritu de esta agrupación cuando realiza este tipo de eventos. Así que por mi parte, felicitaciones a los asistentes a estas jornadas también, del día de ayer y de hoy, a los profesores que han participado y colaborado en la misma, y por supuesto al doctor Fori, que hoy nos acompaña y prestigia este cierre de congreso. Muchísimas gracias
y bueno, hasta cualquier momento, cuando lo disponga. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora sí, vamos a dar por comenzar la tercera etapa de este congreso. Quiero presentar al doctor Jorge Forí, egresado de la Universidad Nacional Electoral, abogado, ex canciller de la presidencia de Mauricio Macri, ex embajador de Francia, Portugal, entre otros, y que nos va a hablar sobre la política internacional de Argentina en momentos de actualidad. Jorge, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la agrupación Apertura, en particular a Ángel Truco, que fue el que aceptó el desafío que le hice hará 2 meses atrás cuando estuve en Santa Fe, que debíamos hacer un diálogo en la universidad para charlar, para presentar un conjunto de ideas desde mi perspectiva en temas de política exterior, que era lo que podía aportar. Y como lo señaló el decano recién, es singularmente importante que una universidad sea una caja de formación, pero una caja de reflexión. Y que, sin duda, la universidad, las facultades, tienen un aporte para hacer para algo que es extraordinariamente necesario, me parece, para todos los argentinos en este momento. Tener identificados nuestros problemas, tener claro cuáles pueden ser las soluciones y procurar, por el diálogo y el conocimiento, que es vital, lograr acuerdos o entendimientos sobre los caminos que deberíamos seguir. Esta falta de todos los acuerdos que necesita la sociedad argentina nos viene trayendo problemas por enorme cantidad de tiempo. O sea, son varias décadas en las que no hemos logrado definir nuestro rumbo, o lo hacemos de una manera que cambia circunstancialmente o en algún momento político, y como un amigo mío dice, volvemos a empezar cada vez que hacemos un cambio de gobierno, inventando la rueda, el pan y la bicicleta. Y por lo tanto, eso realmente no nos favorece. Pero antes de entrar en materia, no puedo pasar por alto que esta jornada de cierre, que iba a ser hoy a las 18:30, fue cambiada en función de un augusto momento de la vida institucional, social y deportiva, sobre todo de Santa Fe. Declaro ser casi nada futbolista, pero por afición barrial, llamemos así, soy unionista. Pero creo que en este momento los colonistas merecen toda nuestra admiración y nuestro respeto y el deseo que puedan ser hoy campeones. Muy bien, vamos a esto que me pidió Ángel Truco como tema, que es dar una mirada sobre la política exterior y la posición de Argentina en el mundo en este momento. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que desde el inicio del siglo XXI, de los años 2000, más allá de los enormes problemas o momentos más benévolos o positivos que la Argentina ha vivido, en realidad el mundo está en un proceso de profunda transformación. Y esta transformación viene aparejada más que nada en función de los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos que la generación de ustedes dan como adquiridos, pero que el decano y yo, como recién él lo manifestó, cuando entramos en el mundo virtual tenemos que andar con balizas y guías para saber a dónde estamos yendo, mientras que ustedes manejan con total fluidez un mundo virtual que es el que ha cambiado los patrones, primero de la vida o de la convivencia, pero también de las formas productivas y también de las formas del trabajo. Si esto no lo habíamos visto con nitidez durante estos 20 años que han pasado del siglo, la pandemia desafortunadamente nos ha traído un news flash de inmensa actualidad, haciendo que la crisis sanitaria se hiciera en menos de 4 o 5 meses absolutamente global, cambiando
todas las reglas de juego, porque, primero que nada, en una universidad o en una facultad estamos dando clases o interactuando acá, en una pantalla de una computadora o de un teléfono. El claustro universitario, los patios que tenía la Facultad de Derecho eran un ámbito espectacular para terminar de estudiar, para copiarse algún machete, pero también para interactuar con todos los que eran nuestros pares y generar una interrelación de ideas y búsqueda de para dónde vamos, que hoy no la tenemos. Vivimos recluidos en un mundo privado, aquellos que disponen de la facultad o de la facilidad de poder tener privacidad, pero hemos cambiado la forma de relacionarnos y creo que todavía no le estamos dando suficiente atención a las pautas que esto va a tener hacia el futuro en la organización de los países, en la organización de las instituciones sociales, de los partidos políticos, de las instituciones sobre las que está, apoyada la existencia de nuestra democracia. Por lo tanto, este es un dato vital del escenario internacional que además se está dando en un periodo de un cambio de, no me atrevería a decir de paradigma, sino que se ha acentuado una lucha por definir nuevos actores y sobre todo nuevos líderes a nivel internacional, y esto está claramente dibujado por la pugna o la discusión que llevan adelante Estados Unidos y China, pero también otros actores, sin duda, como Rusia, la Unión Europea y algunos otros más en el sudeste asiático que tienen un rol particularmente relevante en algo que es, digamos, como el escalón superior de la escena internacional y que a veces los argentinos tenemos tendencia a poner el dedito en donde está la crema del café, no sabiendo exactamente qué es lo que tiene la crema ni para qué tenemos que hablar. Recién el decano mencionó una jornada que ustedes tuvieron donde hablaron del conflicto en Israel-Palestina y donde Argentina tuvo toda una situación controversial que en parte el error de la controversia o el error de haber entrado en esa controversia obedece a que nos metimos en un terreno de altísima sensibilidad internacional, donde Argentina no es un actor principal y es poco lo que puede aportar más allá de un llamamiento a la paz. Entonces, ¿dónde está Argentina en este tiempo? Como muchos de ustedes pueden recordar, Argentina en el 2014-2015 había marcado un pico de su aislamiento. Lo había hecho en primer término en el frente de las relaciones, llamemos así, bilaterales. Mala relación con Uruguay, que teníamos todo el conflicto que había subsistido y andado por el tema de las pasteras. Mala relación con Chile, al que le habíamos cortado por ahí, por el 2005, el suministro de gas. Que cortar el suministro de gas no es simplemente cortarle el gas que sale en la cocina de mi casa, es cambiar la relación estratégica y de dependencia de un país y con quién está asociado, además de haber encarecido su costo, ha dificultado su nivel de vida. Teníamos una relación pésima económica, comercial con el Brasil, a pesar de que en aquel momento estaba la presidencia Lula, que había terminado, y estaba andando la presidencia de Dilma Rousseff, con la cual por lo menos podíamos decir que había una relativa sintonía ideológica. Teníamos un relacionamiento, por definirlo de alguna manera, indiferente o no relevante con Perú, con Colombia, con Ecuador, y estábamos, como lo estamos ahora, muy empeñados en la situación de Venezuela, siendo que la situación de Venezuela hasta el 2014, que era mala, no tiene ni parangón con la mala situación que transcurre hoy Venezuela en términos objetivos para sus propios ciudadanos. Teníamos un mal relacionamiento con la Unión Europea, fruto de nuestras discusiones por la deuda que tenía Argentina con distintas grandes empresas que se nucleaban desde en el Club de París, y con el cual estábamos en un proceso negociador que determinó que en el
2014, el entonces ministro de Economía, Kicillof, hiciera un arreglo con el Club de París, en virtud del cual, si no cumplíamos con los pagos, en el año 2021 íbamos a tener que pagar 3.000 millones de dólares más en concepto de intereses. O sea que la deuda negociada en aquel momento por el ministro Kicillof de 6.700 y tantos millones de dólares pasó a ser 9.100 millones que se adeudan en una pregunta o en un interrogante aún no resuelto a partir del 31 de mayo con un plazo de pago hasta el 31 de julio. Además de este relacionamiento complejo con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea a título individual, porque las empresas no sabían si podían repatriar dividendos, si podían traer inversiones, a qué cambio iba a ingresar, teníamos un relacionamiento casi sin contenido con gran parte de los países de lo que hoy es el sudeste asiático, y había una relación que crecía a pasos agigantados con China, despertando inquietudes de un Estados Unidos que ve su liderazgo a nivel global amenazado en distintos escenarios, en particular en África y en América Latina, pero que en América Latina siente que como es parte de la región a la que pertenece en las Américas, debiera tener una mayor capacidad de dictio, como se dice en derecho, sobre el acontecer de esta región, y obviamente no solo que no lo estaban teniendo, sino que además había varios conflictos. De ahí que la presidencia Macri fue una presidencia encaminada a tratar de, tenemos que volver a hablar con el mundo, porque no estamos hablando. Ahora, no queremos o no queríamos hablar con el mundo porque que es simpático hablar con el mundo. No, básicamente porque uno de los grandes problemas de una economía como la Argentina, que en los últimos 30 años solo ha duplicado su Producto Bruto Interno, mientras que países como Chile, como Perú o Colombia han septuplicado el Producto Bruto Interno de esos países, y Brasil lo ha quintuplicado. Y nosotros solamente lo hemos duplicado. Esto es fruto de sucesivas crisis, marchas y contramarchas que hemos dado a lo largo de esos 30 años de consideración. Y en ese escenario, Argentina necesita tener un mercado donde vender lo que puede producir. ¿Y qué produce Argentina? Más allá de lo que dicen algunos voceros sobre los eternos beneficiados de la soja y la agricultura, la Argentina produce alimentos. Lamentablemente esa es nuestra eficiencia, esa es nuestra capacidad. Argentina tiene un potencial agroexportador para vender no solo la materia prima agropecuaria, sino los productos procesados a partir de la producción del campo. Ese es nuestro mayor nivel de eficiencia. También lo tenemos en los sectores que agregan alta tecnología al producto final. El ejemplo más claro, los satélites que hace INVAP, los reactores que se hacen en conjunto entre la empresa INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tenemos posibilidades de industria aeronáutica, tenemos posibilidades, obviamente, de desarrollo de industria automotriz muy importante, la industria metalmecánica, la industria de equipamiento agropecuario. Hay muchos sectores donde Argentina, cuanto más valor agregado requiere el producto, mejor competitividad tiene en el precio final de sus productos. Pero Argentina necesita mercados. Y a medida que ha pasado la historia de los últimos 30 años, la dimensión de los mercados para ser competitivos tiene que ser mayor. Por esa razón es que Argentina, en el inicio de la gestión de Macri, era busquemos mercados. Los mercados que tenemos no son suficientes, ni aún dentro del Mercosur, que sí tenía enormes problemas en la interrelación comercial y el movimiento de bienes dentro del espacio común que es el Mercosur. Pero esa búsqueda de mercados llevaba a que tenemos que hablar con todos y no tenemos que estar tan preocupados por la ideología, sino procurando, ante todo, tener coincidencias en qué podemos desarrollar o no. El no tener un objetivo ideológico en la relación
multilateral o en la internacional, no es que el país esté carente de valores y de ideas, sino no quedar separado en función de que no me gusta porque piensa distinto que nosotros. Y en ese escenario hubo hechos de esos 4 años que fueron particularmente relevantes. Acá se hizo la conferencia de la Organización Mundial de Comercio, 2017, extraordinariamente importante, pero al mismo tiempo muy reveladora de algo que hoy es una de las situaciones críticas del mundo multilateral. Los organismos han perdido agilidad o flexibilidad, los organismos multilaterales han perdido flexibilidad o capacidad de adecuación a un mundo que ha cambiado radicalmente desde el momento en que fueron constituidos. En la Organización Mundial de Comercio, en la conferencia de Buenos Aires de diciembre de 2017, estábamos discutiendo una agenda que había sido marcada hacia fines de los 90 en una reunión similar que había tenido lugar en Nairobi. Esa ronda de por lo menos 18 años precedentes, obviamente tenía temas que no solo no habían sido resueltos, sino que no tenían ningún correlato con lo que era el acontecer global de ese momento. Las preocupaciones de muchos de los países que participaron estaban, por ejemplo, en el surgimiento y en el impacto que tenían en sus economías las criptomonedas. No estaba mandatado el tema, por lo tanto no se discutía, sino en una sala anexa que te daban, bueno, vayan y discutan ahí, porque los temas que tenemos que discutir son otros. No estaba discutido lo de la pesca ilegal. Para Argentina, lo de la pesca ilegal y abusiva es uno de los temas que más nos preocupa en función de nuestros recursos en el mar Austral y sobre todo en la zona circundante de Malvinas. O sea, la organización seguía discutiendo un temario que, valioso como fuera, respondía al mundo de 1990 y entre medio había habido un cambio copernicano, como es, por ejemplo, que China apareció como el gran actor del comercio internacional, un inversor relevante con criterios políticos, pero digamos, hay que empezar a incorporar estos hechos. Pero fue una conferencia importante porque se puso de manifiesto estas, no sé cómo decirlo bien, esta falta de flexibilidad de uno de estos organismos para adecuarse al tiempo que vivimos. Luego tuvimos un evento extraordinariamente importante que fue, como todo el mundo reconoce o coincide, en la cumbre del G20. Argentina está en el G20 en función que en su momento el entonces presidente de la Rúa, se adhirió a la idea de crear un foro de este tipo a nivel global, y a pesar de que nuestros indicadores no nos ponen entre las 20 primeras economías mundiales, siempre la participación de Argentina ha sido importante, pero no es mucho más para nosotros, porque es una mesa en la que nos podemos sentar junto a líderes de China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, y hablar en el pie de igualdad razonable que le cabe a un país en desarrollo y muchas veces con problemas bordeando del subdesarrollo, como es Argentina. Esa foto, que es muy criticada por algunos, muestra realmente que habíamos vuelto a dialogar y a tratar de interactuar. Y todas las reuniones bilaterales que mantuvo el entonces presidente Macri con los líderes, cada uno de ellos del grupo del G20, eran para decir, ¿qué te puedo vender? ¿Qué es lo que esperás que yo pueda hacer en nuestro comercio? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vinculación económico-comercial? Más allá de dialogar sobre los temas que tenían que ver con el acontecer mundial, pero en el cual la contribución de Argentina, salvo que tuvieran que ver con la región, tenía un cierto acotamiento. Luego, en marzo del 2019, se hizo PAVA más 40, que es el Programa de Naciones Unidas para la cooperación sur-sur, que es un elemento fundamental del accionar de un país, dando apoyos no con su propia plata, porque no la tenemos, pero teniendo el expertise o la tecnología para que países dadores
financieros pudieran dar, por ejemplo, asistencia agropecuaria o asistencia en materia de biotecnología o dar ayudas en tratamiento de aguas o ambientales. Argentina aportaba la tecnología y había países dadores, y esta conferencia se hizo en el 2019 y no se hacía desde hacía 40 años, y fue un hecho muy bienvenido, sobre todo por los países subdesarrollados y en desarrollo, que pudieron armar esquemas de cooperación por una reactualización de esta temática que se había abandonado en los años 70. Luego, obviamente, lo que ya se mencionó, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, extraordinariamente relevante porque era un modo de salir del encerramiento que tenía el Mercosur. El Mercosur, que se consolida entre 1992 y 1994 como un espacio de libre comercio al interno de una unión aduanera, era un modelo de integración y de perspectivar el desarrollo a partir del modelo que había llevado adelante la entonces Comunidad Europea, luego transformada en Unión Europea. Pero lo que era quizás una mirada razonable del momento en que esto se decidió 30 y tantos años atrás, en el 2015, 16, 17 y adelante, éramos un espacio económico extraordinariamente cerrado. El Mercosur solo tenía 2 acuerdos menores de integración, uno de ellos con Israel. 2, mientras que Chile, a nivel bilateral, porque no está en un espacio ampliado de integración, tenía 18 de estos acuerdos y al mismo tiempo tenía una cantidad de otros acuerdos de comercio preferencial que se inscribían a nivel de la LADI y otros más. Y eso es la explicación de por qué muchas veces cuando andamos por el mundo dice, che, en tal parte hay vino argentino, vino chileno, hay frutillas de Chile, ¿por qué no están las argentinas? Bueno, porque Chile hizo acuerdos de integración, muchos más que lo que hizo el Mercosur. Y el Mercosur, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, era una primera gran puerta hacia ese destino, a ese objetivo. Lamentablemente, el 10 de diciembre del 2019, la nueva gestión de gobierno puso una duda casi fundamental dentro del Mercosur, porque dijimos que el acuerdo Unión Europea había que revisarlo todo. Los europeos mandaron automáticamente el mensaje diciendo, miren señores, esta negociación no es de buenas a primeras, se ha hecho por 22 años y en esos 22 años de negociación han pasado 3 gobiernos del origen político de ustedes como gobierno, de los cuales hay tranquilamente más de 20 años a cargo de fuerzas del peronismo. Entonces, podemos ver que si hay algún punto, si hay algo en lo cual no nos hemos entendido adecuadamente, pero no vamos a repetir una nueva negociación de 22 años. Bueno, esto generó, sobre todo para nuestros socios, diciendo, bueno, ¿qué es lo que quieren ahora los argentinos? Primero que eran los más entusiastas en llegar al acuerdo Unión Europea-Mercosur y ahora, de golpe, ya no están. Pero no solo dijimos esto, sino que además dijimos que no podíamos negociar con Canadá, que no podíamos negociar con Singapur, que no lo podíamos hacer con Corea, y así por delante fuimos poniendo en duda todas las tareas de la integración dentro del Mercosur y de la vinculación externa del Mercosur con el mundo. A punto tal que en la última cumbre de presidentes que realiza Argentina en marzo de este año, el presidente del Uruguay protesta de manera dura, podemos decir, pero protesta con claridad sobre cuál es el destino que le espera al Mercosur, a dónde queremos ir con el Mercosur. Y la pregunta no está dirigida ni a Brasil ni a Paraguay, sino está dirigida hacia nosotros. Primero, porque no estamos teniendo una respuesta articulada de los 4 frente a qué queremos hacer con China. China, principal actor del comercio internacional. Y obviamente a China le conviene negociar en el orden bilateral vis a vis Argentina, vis a vis Uruguay, porque obviamente por el peso de su mercado tiene una enormidad de impacto que no es que desaparece, pero se atenúa un poquito cuando quien negocia es el Mercosur. El mundo ha cambiado, las reglas de comercio han cambiado y ahora, si la miramos a la
luz de todo lo que le ha pasado al comercio y a las finanzas globales a partir de la pandemia, necesitamos una reflexión si estoy en un espacio de integración que Argentina no quiere asumir ni encarar. Entonces, frente a esto, tenemos este disenso ahora al interno del Mercosur que hace que traduzcamos en el frente de lo económico, comercial y de la integración una cuestión que la tenemos en todos los otros órdenes del relacionamiento de Argentina. ¿Argentina quiere estar en el Mercosur o no quiere estar en el Mercosur? ¿Quiere tener una apertura y vinculación con otros espacios comerciales, no solo la Unión Europea, sino los países del sudeste asiático, el RCEP que ha formado el sudeste con China, un acuerdo con los países que integran el proceso integrador que llevan adelante ahora en África a través de la Organización de Estados Africanos? Hay enorme cantidad de espacios que se están nucleando para tener más musculatura, para generar mejores reglas para el comercio intragrupo, pero para relacionarse de manera más dinámica con otros espacios económicos mundiales. De todo eso, Argentina dijo, yo me bajo. No me gusta, me bajo. Y esto tiene que ver con una visión de Argentina que para mi modo de ver está completamente desfasada en la historia, que es aquella idea de vivir aislados y vivir con lo nuestro. Esto fue un proyecto de un economista argentino notable, fundador de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el doctor Raúl Prebisch, pero la hizo en 1948. Pasaron desde ahí para acá 73 años. Y en 73 años el mundo post-Segunda Guerra Mundial y de procesos de industrialización de bienes seriados ha cambiado radicalmente. La economía y el comercio del mundo ha cambiado y hoy no existe la ilusión de poder ser Albania, como fue Albania hasta la llegada del siglo XXI, o ser la Corea del Norte de hoy, vivir aislado, porque ¿eso qué es? Atraso tecnológico, hambre del pueblo, falta de trabajo y sobre todo requiere de una estructura de Estado dictatorial y autocrática para poder mantener las fronteras cerradas. Y de algún modo estamos queriendo reeditar en nuestro país, por razones de oportunismo político posiblemente, quién produce, quién no produce, a quién le dejo exportar, a quién no le dejo importar, a qué tasa de cambio hace la operación de exportación, digamos, todas reglas permanentemente cambiantes y que al mismo tiempo reducen el papel de la iniciativa privada y obligan o determinan que el Estado asuma roles para los cuales, como el Estado no tiene comercio, no genera ingresos de divisa, vive constantemente endeudado internamente porque toma plata de los bancos, endeudado externamente por la deuda contraída y la que seguimos necesitando tener para hacer frente, podamos decir, a los compromisos externos, y después tenemos la otra forma más cruel del endeudamiento, que es la emisión de moneda, y por la emisión de moneda generamos la gran causa de la inflación, que impacta sobre todo a aquel que no se puede escapar porque tiene recursos muy poquitos. El que tiene muy poquito, que le alcanza solo para comer, no puede defenderse de la inflación como lo hace un señor de clase media alta, que tiene recursos para invertir, ver cómo en el mercado blue accede al dólar y va haciendo pero al final lo que estamos hablando es que la torta de los argentinos cada vez es más chica, como yo les he mostrado, mientras que 3 países que no tienen la riqueza que tiene Argentina ni el nivel de población que tiene Argentina crecieron 7 veces en 30 años y nosotros solamente pudimos crecer 2 veces. Este momento es un momento particularmente difícil porque además estamos haciendo una gestualidad que nos pone en un lugar extraordinariamente raro a los argentinos. No solo estamos defendiendo la autocracia dictatorial de Venezuela, con 6 millones de venezolanos que han tenido que irse de su país porque no tienen condiciones de vida, muchos de los cuales están aquí en Argentina, sino que los venezolanos hoy son manifiestos violadores de derechos humanos. Esto lo ha comprobado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una expresidenta de Chile, pero que además ella fue perseguida durante el pinochetismo. Ella recibió el castigo en la muerte de su padre y ella y su madre sufrieron todo tipo de vejaciones en sus derechos humanos
y finalmente con intercesión de otros países pudieron salir al exterior. O sea, no vamos a decir que la señora Bachelet es una señora inspirada en la derecha o en la búsqueda de los Estados Unidos o en algún tipo de estas imágenes ridículas que la señora Bachelet está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela y detectó en su informe del 19 al 20 más de 2.000 crímenes de lesa humanidad que pueden denunciarse ante la Corte Penal Internacional, porque tanto muchos de los países como Argentina que hicimos la denuncia, somos miembros, y también Venezuela es miembro signatario del Tratado de Roma. Ese informe, con más de 2.000 hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, es lo que recibe la fiscal de la Corte Penal Internacional, que es la fiscal que sucedió a Moreno Ocampo cuando se creó la Corte Penal Internacional. Y en el informe de actualización, redactado hace poquitos meses, menos de 2 meses, del periodo enero a marzo, 200 ejecuciones sumarias, persecuciones ideológicas, prisión para quienes no piensan. Este ridículo anuncio ahora de que solo vacunan contra el coronavirus en Venezuela a quienes son afiliados al movimiento bolivariano chavista madurista, pero no al resto de los ciudadanos. Esto define algo en lo que Argentina, que es un país que desde Raúl Alfonsín y el juicio de la Junta se estableció un umbral de lo mínimo para poder ser reconocido como un país que defiende los derechos humanos, se corrió, se fue. Y ahora, derechos humanos, si son, los critico en otros lugares, pero no en Venezuela, no en Nicaragua, no en Cuba. Objeto de los derechos humanos de Chile, de una sociedad que está discutiendo cuál es su nueva forma de constituirse como sociedad y que está haciendo un cambio a través de una asamblea constituyente. Los derechos humanos en Colombia, otra sociedad que también está en discusión. Pero los de Venezuela, ahí no pasa nada. Y en el colmo de las tragedias, cuando hablamos de un conflicto como el de la envergadura de Israel-Palestina, hemos quedado, por mala expresión, por voluntad de cometido o por lo que fuera, del lado de un grupo terrorista que se llama Hamas, grupo terrorista reconocido por muchos países como tal, no por Argentina, pero es un grupo, primero que nada, que ha declarado, como yo digo, muy suelto de cuerpo, que los más de 3.000 cohetes o misiles que lanzó sobre el pueblo israelí eran cohetes que le vendía Irán y que le dieron el entrenamiento para saber cómo manejarlo y las condiciones para poder comprarlo. O sea, se declara públicamente que un grupo terrorista es auxiliado por otra nación que para nosotros tiene cuestionamientos porque hay una vinculación en nuestra historia reciente con los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la sede de la Mutual Israelita en Argentina, la AMIA, que en la investigación que hacen los jueces ven lo que algunos llaman la pista iraní y le piden colaboración al Estado de Irán o al gobierno de Irán para que funcionarios que podrían tener elementos o que se sospecha participantes o contribuyentes de aquellos eventos declaren. Y esto que ya tiene más de 10 años de estas órdenes pedidas por la justicia argentina, Irán no las cumple ni las atiende, con lo cual es genial que nosotros salimos a favor del grupo terrorista, no contando que del otro lado hay una nación legalmente constituida y reconocida por Argentina desde 1948. Y en Palestina hay una autoridad nacional que representa al Estado palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, la que nosotros hemos reconocido en épocas del presidente Menem. Y ahora nosotros estamos dando a una tercera versión, que es el grupo terrorista, que como se manifiesta más hábil para ser una fuerza militar irregular, yo voy por ese lado. Es realmente una tragedia y al mismo tiempo en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra hemos votado juntos a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Yemen, a Senegal, a Burkina Faso, a Senegal, a Uzbekistán, Rusia, Turquía. Yo le pregunto siempre a la gente en estos días, dígame, ¿usted sabe dónde está Uzbekistán?
Hay algunos que me contestan, es una marca eso, ¿no? Bueno, ese es el lugar donde Argentina ha quedado parada en este momento. Yo me pregunto, ¿dónde están Uruguay? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Perú? Esos son los países con los que nosotros tenemos que compartir la mirada del mundo. Tienen los mismos problemas que nosotros, compartimos poblaciones, tenemos una corriente histórica similar en nuestras formaciones, nos hemos ayudado en nuestras guerras de independencia o en otras etapas de la formación nacional. Entonces, ¿por qué Argentina está al lado de Uzbekistán, que prácticamente de los 43 millones de argentinos, creo que 42.999.199, no tienen la más remota idea si es un país en el África, es un país en el Asia Central, o quiénes son los uzbecos, ni cuáles son los valores, recordando además que Uzbekistán es un serial violador de los derechos humanos y de los derechos democráticos de su pueblo. Entonces, realmente, nuestra mirada sobre el mundo en este momento es muy mala. Estamos mal porque los extranjeros, digamos, los interlocutores de Argentina no saben dónde estamos parados. Los del Mercosur no lo entienden. Chile no lo entiende. No lo entiende Colombia, no lo entiende Perú. En los organismos internacionales un día vamos por un lado y al día siguiente vamos para el otro. Entonces la gente dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué son los argentinos? ¿Qué es este país que viene y me dice, mire, cámbienme las reglas del fondo porque esas a mí no me están sirviendo en este momento? Denme más plazo para pagar. O la otra, denme vacunas, que yo necesito vacunas porque hice negociaciones medio complicadas y no logré resolver este tema adecuadamente. Y el día en el que Israel nos mandó la Comisión Médico-Científica para ver si podíamos fabricar una vacuna preventiva que ellos han desarrollado con mucho éxito, en ese día Argentina decide salir con un comunicado que critica a Israel en el uso de la fuerza. Entonces los países dicen, por Dios, esta gente necesita psicólogo, un psicoanalista, que esclarezcan sus problemas, que los resuelvan, y si algún día lo logran, que nos avisen. El mundo sigue funcionando sin Argentina. Y este error, y esto tiene que ver con una frase del decano, en este momento nosotros tenemos que ser muy atentos al acontecer mundial. Yo creo que siempre debimos serlo. Y hemos cometido en nuestra historia reciente 2 veces 2 grandes errores de apreciación de la posición del mundo. Cometimos el error en Malvinas acerca de cómo iba a reaccionar el mundo ante el conflicto, un error de la dictadura militar, que nada dice de la valentía y del coraje con el que luchó una cantidad de gente ofreciendo la vida. Y después nos equivocamos en el 2001, cuando según la evaluación de los economistas y de los estudios de análisis, de la dirigencia política, era que iba a haber un mecanismo de rescate tal como lo había habido para México, Corea, Japón, países del sudeste asiático. Cuando fue el caso de Argentina, todos miraron para otro lado y dijeron, bueno, regrese. El presidente Dualde, yo recuerdo, era viceministro en ese momento, tuvo que llamar al presidente de Estados Unidos para ver cómo podíamos encontrar algunos mecanismos de apoyo para una crisis que era dramática para nosotros. Y el presidente de entonces de Estados Unidos le contestó, ¿por qué no lo llama al rey de España? Obviamente el presidente se quedó un poco perplejo, pero le transmitía algo que era, Estados Unidos no tiene nada estratégico donde usted está. En cambio, quizás yo creo que España tiene, a lo mejor está interesado en salvar alguna ropa. Y nosotros seguimos teniendo esta idea que somos un país especial y que el mundo está pendiente de lo que Argentina haga. No es así. Muy bien. Doctor Caputo, creo que me he extendido en exceso. Ahora creo que es el momento de hacer preguntas, si es que todavía queda tiempo. Sí, no hay problema. Doctor, todavía no. Veremos. Bueno, es una forma coloquial que se usa en esta vida, sobre todo para los que son estudiantes de Derecho. Todos somos doctores desde que pasamos la puerta ahí. Bueno, abrimos las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla por el chat o si quiere conectarse y hablar, no hay problema tampoco. Hola, doctor Forí. Allá arriba. Paso acá, ahí me ve. Franco Matas. Franco Matas, así es. Antes que nada, bueno, muchas gracias a los muchachos de Apertura por este conversatorio. Es un placer realmente poder charlar con usted. Yo soy parte de Alternativa, es una agrupación de la Universidad Nacional de Rosario. Estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, así que este tema nos es de agrado.
Quería preguntarle qué pensaba o cómo cree que se va a reconfigurar el orden internacional producto de esta pandemia. Creo que ya algo mencionó en torno al mal manejo de las vacunas por parte del gobierno. ¿Cree que se puede reconfigurar diametralmente distinto el orden internacional a lo que lo conocíamos al menos hasta hace unos años, producto de esta pandemia de COVID-19? ¿Cómo lo ve, doctor? A ver, yo creo que la pandemia es más bien como un epifenómeno del cambio que estamos viviendo. Vuelvo a decir lo que dije al principio, acá lo que hay de sustracto es una transformación tecnológica extraordinaria. Inclusive en el caso puntual de la pandemia, nos queda todavía por esclarecer si la pandemia no fue fruto de un error en un laboratorio en Wuhan y no fue el famoso monito y el pangolín, pero todavía esto está por esclarecer. Pero sí la dimensión que tienen los fenómenos que nos afectan o que afectan a una determinada sociedad, que por la globalización que se vive en todos los medios de interacción, porque no es solamente la globalización de los viajes o de los vuelos, sino que estamos todos tan interconectados, esto nos impacta a todos. En esta revolución tecnológica, obviamente, corren con ventaja quienes tengan acceso a la innovación tecnológica, aquello que constituye el nuevo elemento definitorio de modernidad. Para dar un ejemplo, a nivel regional, Argentina tiene 5 de los nuevos unicornios de los modelos de gestión de negocios. 5 unicornios que por el tratamiento que damos nosotros a la empresa y a la empresa innovadora en particular, rajaron. Creo que de los 5 nos quedan 2. Los otros 3 buscaron poner base en Uruguay, en México o en Brasil. ¿Qué es lo que hacemos mal para perder algo que en un segmento de nuestra actividad es ir en la punta o en la innovación? Hay que tener capital para poder. Pues para tener capital hay que generar el ahorro que permita generar ese capital, porque también podemos tenerlo por endeudamiento, pero el genuino es el que generamos de nuestros propios recursos. Entonces, la nueva sociedad está fundada sobre nuevas tecnologías o los cambios tecnológicos, sobre quien tiene capital, sobre quien tiene un mercado relevante. Pensemos que China tiene 1.400 millones de habitantes, India, que tiene desarrollos en el sector informático extraordinario, tiene otros 1.400 millones de habitantes. La Unión Europea hace un nucleamiento en torno de 600 millones de habitantes. De ahí que era la búsqueda de tener un espacio como el nuestro, que somos unos 280 millones en el Mercosur, en teoría. Entonces, esto es el cambio que está viniendo. Y hay en ese cambio una alteración de quién lleva el rol predominante o preeminente en la escena global. Estados Unidos consolidó su rol en la Segunda Guerra Mundial porque además tenía los desarrollos tecnológicos, no solo en el armamento, sino también en la parte de la alta tecnología militar, que fue lo de la bomba nuclear que dio por terminado el conflicto en Japón. Pero ese mundo que Estados Unidos controla, inclusive disputándolo con la Unión Soviética hasta la caída de la Unión y luego con Rusia y la caída del muro de Berlín, hoy tiene un contendor que acumula mercado, que copia o desarrolla a partir de copiar tecnologías, que ha acumulado plata tomando títulos de deuda de los otros países y hoy dice: yo voy a ser la primera potencia mundial en el 2050. Esta interacción de un cambio de cómo vivimos, de cómo producimos, de la irrupción del digital, el numérico, lo informático en nuestras formas de vida. Hay que empezar a mirar cómo es el trabajo. Hoy, la misma cantidad de productos es hecho por una cantidad de máquinas que tienen estas vinculaciones numéricas, informáticas, digitales, que expulsan gente y no tenemos una solución todavía visualizada qué hacer con estas nuevas formas del trabajo y cómo contener a la población frente a estas nuevas modalidades de producir y relacionarnos. Entonces, hay un mundo en cambio y se está redefiniendo una escena global. No sabemos si China va a lograr consolidar su extraordinaria surgencia a la primera potencia mundial. Los Estados Unidos están haciendo un esfuerzo por ir
de algún modo parando o ralentizando esa marcha. Para que sea más fácil verlo, esto es casi con un similar a lo que vivió Inglaterra y Estados Unidos cuando en el fin del siglo XIX y la primera parte del XX, además de las crisis y todo, Inglaterra fue perdiendo el rol de primera potencia global y surgió los Estados Unidos, pero con una peculiaridad. Había una identidad de valores y de pertenencia a una comunidad occidental, al mundo atlántico, a la forma de hacer negocios, que es completamente opuesta hoy entre Estados Unidos y China. Porque en China no se trabaja como se trabaja en Estados Unidos, ni siquiera se trabaja como se trabaja en Argentina. En Estados Unidos, en Argentina, imperan los derechos sociales, los derechos laborales, las uniones sindicales, el 13º salario, las vacaciones pagas, el retiro maternidad. Todo esto lo tenemos en el mundo occidental que atribuye valor a los derechos humanos. China no tiene ninguna de esas preocupaciones. Ustedes trabajan a destajo, hacen el trabajo y acá no hay derechos sociales que tengamos que discutir. No hay levantamientos sindicales como los que tenemos nosotros o como los que tiene Estados Unidos. Entonces, el modelo de pertenencia de China es para mirarlo con un análisis bien profundo. Y esto es el determinante, porque además, fruto de la pandemia que vivimos, hemos descubierto que queremos que el capitalismo, que he escuchado una frase que el capitalismo no ha dado resultados. Por favor, díganme lo opuesto al capitalismo que haya dado resultados. Lo que se quiere es que el capitalismo tenga una mirada más humana, más centrada en el hombre y no en la ganancia del capital, más centrada en la protección de los procesos productivos y sobre todo de las pautas de vida con respeto medioambiental. Estos son elementos que van a estar en el mundo que viene, pero todo esto está en formación. Gracias. Buenas tardes, Jorge. Gracias por esta oportunidad. Yo quería preguntarle respecto del tema del Mercosur. ¿Qué expectativas tiene usted en el futuro cercano y lejano sobre, por lo menos, lograr encaminarnos por lo menos a algo similar a la Unión Europea? Cosa que está muy lejos, pero quería saber de sus expectativas. Bueno, el 9 de diciembre del 2019 el acuerdo estaba inicialado y en proceso de traducción a los 24 idiomas que requiere la Unión Europea. Y tenía que ir a partir de ahí a tratamiento parlamentario en los 4 del Mercosur, en los 26 de la Unión Europea, que tienen reglas muy específicas. Algunas partes solo van al Parlamento Europeo, otras van a cada uno de los parlamentos nacionales. Eso está. Ahora, si hoy dijéramos, volvamos a trabajar en lo que se cerró en junio del 2019 y empecemos a implementarlo, los 3 socios del Mercosur, pero sobre todo los europeos, nos van a preguntar, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Un mes, 3 meses? ¿Van a hacerlo o no van a hacerlo? O sea, hay una falta de credibilidad del componente argentino. Naturalmente, esta inestabilidad o esta inseguridad presentada por el Mercosur, por vía de uno de los integrantes del Mercosur, que somos nosotros, habilitó a todos aquellos que por H o por B dentro de la Unión Europea tenían algo que reclamar y dijeron, este acuerdo no se va a hacer porque no cumple el acuerdo con las políticas ambientales. Mentira. Las políticas ambientales de cada capítulo del acuerdo Unión Europea-Mercosur están claramente respetadas o adecuadas a los patrones que determina la Unión Europea. Lo que aprovecharon los ambientalistas, sobre todo algunos de Francia fundamentalmente, que se considera la madre del medio ambiente a nivel global y santa patrona de la causa ambiental, y los alemanes, es para decir, bueno, con un Brasil que extingue sus recursos naturales forestales y que no respeta el medio ambiente, no podemos firmar el acuerdo. Bueno, tenemos que hacer una negociación en materia ambiental, pero no del acuerdo, sino una negociación ambiental en los términos de las inquietudes de estas organizaciones o gobiernos que tienen una pauta ambientalista en función, llamemos así, de los acuerdos de París del 2015. Olvidando Europa, que Europa en el siglo XX y última parte del siglo XIX liquidó su patrimonio ambiental. Había un cuentito que decíamos cuando estábamos negociando
que en alguna época se podía ir desde Suecia a la costa azul, una ardilla podía hacerlo saltando de árbol en árbol hasta llegar al Mediterráneo. Mientras que hoy una ardilla que quiera ir al Mediterráneo tiene que tomarse un avión para poder llegar, y porque ha desaparecido todo el patrimonio forestal, las contaminaciones que han hecho de su ambiente, digamos, de la calidad del oxígeno, las que han hecho del valor del agua, que después tienen agencias de control, pero ellos han liquidado esto en un proceso de crecimiento económico, industrialización, que les dio, obviamente, bienestar de vida, todo esto, hicieron guerra, todo lo demás. Ahora nos dicen a los pocos países en el mundo que quedan con patrimonio ambiental, entre los cuales, por supuesto, está Brasil, ustedes no toquen nada, porque ahí está el pulmón de la humanidad. Muy bien, este es el pulmón que le queda a la humanidad. Páguenme. Háganme la compensación ambiental que establecen los acuerdos de París. No me digan que yo no haga mi desarrollo agropecuario y que cuide no quemar y hacer deforestación amazónica. Puede ser un valor, pero págamelo. Porque eso de que yo liquido mi patrimonio y después te digo, no, vos manténlo para que podamos seguir comiendo o viviendo, es una injusticia. Ha habido de este tipo de reclamos, el de los lecheros polacos, el de los agricultores de maíz de Hungría, todos tienen, porque un acuerdo de integración es la compatibilización de intereses de un conjunto de 600 millones de habitantes con otro de casi 300 millones de habitantes. Ergo, hay intereses afectados. Por eso, en el caso del Mercosur, la Unión Europea, reconociendo el diferente nivel de desarrollo que tenían nuestros procesos de desarrollo productivo, dijo, muy bien, vamos a poner un fondo de fondos que ellos llaman o describen como estructurales, que son aquellos fondos que ellos utilizan para homogeneizar dentro del espacio europeo las situaciones de desequilibrio económico y social entre los países que le integran. Vamos a poner una parte de ese porcentaje, de ese monto, para que esté a disposición de los sectores que en el Mercosur no tuvieran competitividad, para que pudiéramos ayudar a que tuvieran un mejor nivel de competitividad o de participación, para que se recapacitaran para estar dentro del acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo puede ser tomado en cualquier momento, pero lo que nos van a preguntar no es tanto dónde están los papeles, sino ¿ustedes realmente quieren hacer esto o no? Porque lo que hay duda es de dónde quiere pararse Argentina en la región y frente al mundo. Bueno, doctor, muchas gracias. Hay unas preguntas acá en el chat que se las voy a leer a continuación. Así continuamos. Dice Milena Tibaldo. En la jornada de ayer, el doctor Jiménez señaló organismos de elección directa por parte de los ciudadanos como el Parlasur como una herramienta interesante para solucionar las problemáticas internacionales. ¿Qué opinión le merece este organismo? A ver, el Parlasur, cuando se creó, primero que nada tenía una composición hecha de los parlamentarios que ya estaban sentados en los respectivos parlamentos nacionales, elegidos directamente por el pueblo para integrar ese parlamento, y después con un criterio de, no sé cómo llamarlo, de reparto de representatividad política de primera, segunda, tercera fuerza, componer el Parlasur para que hubiera una vinculación natural en la discusión entre el cuerpo legislativo que aprobaba las disposiciones y el Parlasur, que de algún modo era como un sello supletorio a estos efectos. En verdad, esto después se alteró por una cuestión de conveniencia de algunas agrupaciones políticas. En nosotros y en el Brasil decidieron ir a la elección directa de los representantes del Parlasur, que básicamente era crear más cargos legislativos, y si tenías 530 para el Parlamento Nacional, le poníamos 20 más para o sea, pasábamos a tener 550 para elección y repartir las voluntades dentro de la fuerza política. Yo creo que el Parlasur tiene un papel, pero lo más importante, que el Parlasur no puede ser más dinámico que lo que es el Mercosur. Y el Mercosur no tiene el dinamismo. Tener un parlamento para aprobar algo que no funciona o que no están dando, y no le cabe al Parlasur hacer la rediscusión interna de cómo dinamizar.
El acuerdo del Mercosur es un acuerdo esencialmente, en primer lugar, de integración económica y comercial. Así nació en las presidencias de Raúl Alfonsín y José Sarney. Este era el objetivo. O sea, si no logramos hacer andar, es como ser un club de fútbol y el equipo que gana es el de la pileta de natación. Todo lo que quieran, será muy simpático, para que no nos va, pero el club es de fútbol, no de natación. Entonces, lo que hay que hacer andar es el club de fútbol. Y este club de fútbol no está andando en este momento. Doctor, muchas gracias. Disculpe, una última pregunta. Sí, yo también soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y mi pregunta es, usted tiene la experiencia, estuvo, ¿cuál es ese gran error que tiene la República Argentina de que no puede tener una estabilidad a largo plazo en lo que sería políticas exteriores o aprender a moverse en el sistema internacional con los demás actores? ¿Cuál es eso que por ahí Brasil tiene una política mucho más estable y sufrieron por ahí los mismos periodos, se quiere, en materia política que nosotros y que el resto de la región? Así que esa es mi gran interrogante. A ver, primero que nada, yo siempre sostengo que la política exterior es reflejo de la política interna. Si nosotros no ponemos de acuerdo qué tipo de sociedad queremos tener, es muy difícil que la política exterior pueda mostrar. Se puede hacer. Los diplomáticos son hábiles en hacer, como se dice, zaraza sin decir nada, pero la verdad, esa no es la realidad. Nosotros no sabemos hoy si queremos ser una nación conectada al mundo o no. Hay todo un sector político que dice, no, pongan bien límites a todo esto porque no me interesa tener compromisos con el mundo. No quiero estar allá, no quiero estar acá. Eso es una visión. No tenemos claro si vamos a tratar bien el capital o las inversiones o el sector laboral o la tecnología. Con todas estas indefiniciones, la política exterior no transmite un mensaje más certero. En el diciembre del 19 le devolvieron a la Cancillería las responsabilidades de comercio exterior, que no es solamente hacer misiones y viajar por ahí para ir a una feria, es asegurar que existen mercados y que esos mercados están disponibles para la producción argentina. No lo estamos haciendo. La Cancillería está cerrada desde marzo del año pasado y como la Cancillería está cerrada, ni siquiera hacen el famoso apostillado de La Haya. Es una discusión histórica si hay que ir al colegio escribano. Si alguien llama porque tiene un problema de pasaporte, no hicimos lo que teníamos que hacer para repatriar a los colegas, a los compatriotas. Han estado todos en una especie de gran marasmo hasta que lograron el artículo. O sea, al no funcionar lo que es la herramienta donde está la botonera para activar el comercio exterior, no tenemos comercio exterior. Y también un error histórico de Argentina, que parte de su ubicación geográfica. El hecho de estar al fin del cono sur en un escenario geográfico que no ha sido protagonista a nivel global y el mundo ha girado en sus temas de gran relevancia en la agenda internacional en el sentido este-oeste, Argentina nunca ha estado como partícipe real de este accionar internacional y sobre todo en la década del 50, 60, 40, 80, 90, estuvimos, bueno, ahí está el mundo y nosotros estamos acá. Y entonces no mirábamos exactamente qué hacía el mundo y dónde se iba a parar el mundo. Esto fue el error que yo señalé en la valoración de qué iba a ser el mundo frente al conflicto con Malvinas, si se iba a poner de nuestro lado, que nosotros, sintiéndonos los chiquitos, nos iban a ayudar, y no ocurrió. Lo mismo error cometimos en la crisis financiera, porque no miramos el acontecer del mundo. Por eso me gustó la frase del decano, cuando dijo, muchachos, quien quiera tener una profesión hoy, tiene que estar atento, porque quien hoy fabrica una tacita de café, tiene que saber que la tacita de café la hace él, la hace un chino, la hace un señor en Argelia, la hace un señor en Europa. Entonces tiene que ver cómo hace la tacita para que tenga un valor de diferenciación, porque es el precio, el diseño, la tecnología, la máquina. Si no miramos esos datos, yo fabrico tazas, hay que venderlas. No, hermano, las tazas que vos fabricás no llegan porque no se sostienen, porque se quiebran, por lo que fuera, cuestan muy caro. Hay que mirar porque hoy nuestro mercado
es el mundo, pero no como objetivo, sino como realidad. El mundo está tan interligado que lo que yo no hago, y esto lo acabamos de ver clarito, clarito, con el tema de la carne. Cerramos las exportaciones de carne y entraron en fuerza a todo trapo rápidamente Nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Brasil. Ese mercado, el señor que compraba carne, incluyendo los chinos, ¿qué están haciendo los argentinos? Está bien, no me la quieren vender, se la compro a Australia, a Nueva Zelanda, a Uruguay o a Brasil. Que la calidad nuestra, los demás ya han desarrollado buena calidad, no hay problema. Entonces, cuando tomamos esa medida, tengamos en claro qué es lo que estamos haciendo. Y como hemos visto, el cierre solo subió el precio de la carne. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias, doctor. Claramente sería inmadurez política. Muy bien, señor Caputo. Ya que vamos terminando, doctor. La verdad, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a usted por esta charla, la verdad, increíble, genial. Lo hago con gran gusto, estoy en Santa Fe ahí, así que a pesar de que hay rosarinos, yo estoy en Santa Fe. Bueno, muchas gracias, ahora va a hablar